Señoritas y jóvenes, vamos a empezar con la clase teórica. Preguntarles si logran escucharme con claridad y logran ver la diapositiva en sus pantallas. Sí, doctor, se observa. Ya, el tema, vamos a avanzar dos teóricas, dos temas. El primer tema es el infarto o isquemia mesentérica o intestinal, o trombosis mesentérica o trombosis intestinal. ¿En qué consiste esta patología? Como ustedes logran apreciar en la imagen, vemos eh, un- una intervención quirúrgica en la cual queda expuesta el contenido abdominal. En este caso lo que se logra ver es las asas de intestino delgado y asas de intestino grueso. Lo que se logra apreciar como imagen grosera, una asa de intestino que está con un sufrimiento vascular, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste esta patología? En la supresión, que puede ser del riego arterial o del riego venoso a nivel intestinal, lo cual va a condicionar una necrosis de este segmento o de los segmentos que esté afectado, ¿no? Para hablar de esta patología tenemos que tener conocimiento en cuanto a la irrigación. Ya como en el anterior tema habíamos hablado sobre anatomía del intestino grueso, tenemos que tener conocimiento de cómo está irrigado el intestino delgado y el intestino grueso. Entonces, el intestino delgado y el intestino grueso está irrigado por dos ramas del tronco, ramas de la aorta. El principal es la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior. Acá en la imagen lo que logramos apreciar es la arteria mesentérica superior. Esta arteria mesentérica superior va a irrigar prácticamente todo el intestino delgado y parte del intestino grueso. Vemos que hay ramas a nivel ya del duodeno, el ángulo de Treis, ya ramas a nivel del segmento del yeyuno, ramas a nivel del segmento del ilion, ramas yeyuno ileales que se dice. Luego tenemos irrigación a nivel del apéndice secal, el ciego, el colon ascendente y parte del colon transverso, en el lado derecho, ¿no? Todo esto va a irrigar la arteria mesentérica superior. Y acá tenemos la arteria mesentérica inferior. La arteria mesentérica superior va a irrigar desde la parte izquierda del colon transverso, el colon descendente, el sigmoides y parte del recto, ¿no? Con las ramas, la cólica izquierda, las ramas sigmoideas y la hemorroidal superior, ¿no? ¿Por qué saber en cuanto a esta irrigación? Porque cuando hablamos de émbolos o trombos, un émbolo se va a originar a nivel arterial y este émbolo va a obstruir cualquier segmento o cualquier rama de la arteria mesentérica superior. Puede ser a nivel del tronco principal. Si hay una afección a nivel del tronco principal, lo que ustedes van a ver que la afección, supresión del riego arterial va a ser todo, desde el duodeno, ángulo de Treis, el segmento yeyunal, el segmento ileal, el colon derecho, el colon transverso, ¿no? Pero si la supresión solo es una rama, como ven en la imagen, una rama a nivel del yeyuno, va a ser un segmento pequeño, ¿no? Mucho depende del lugar donde presente la supresión, la presencia de émbolo o trombo, para que logre afectar el tejido gastrointestinal.
Para entender mejor esta patología tenemos que tener claro ciertas definiciones. ¿A qué nos referimos con infarto? Infarto quiere decir la presencia de una zona de necrosis donde hay isquemia, puede ser un órgano o tejido resultante de la interrupción de su riego arterial o venoso, causado por trombos o émbolos o ambos. Cuando nos referimos ya al tema, la definición cambia. El término isquemia intestinal o infarto mesentérico, otro nombre que tiene trombosis mesentérica, es nada más que la supresión brusca de la circulación. Puede ser arterial, puede ser venosa a nivel intestinal. De manera orgánica o funcional que origina un cuadro clínico grave. O sea, esta patología es muy grave. Se considera que presenta una mortalidad que puede llegar al 90%. O sea, de 10 pacientes que tengan esta patología, 70-90%, o sea, 7 a 9 pacientes pueden llegar a fallecer, llegar a morir. Por eso es una enfermedad muy grave. Acá está lo que les mencionaba. Tenemos la arteria mesentérica superior. Si nosotros tenemos la presencia de un émbolo o trombo, el cual irriga, por ejemplo, acá la ileocólica y la cólica derecha, entonces el segmento afectado va a ser desde el apéndice, el ciego, el colon ascendente y el colon transverso, ¿no? Cuando hablamos de infarto mesentérico o trombosis mesentérica, debemos de mencionar las etiologías. La etiología puede ser arterial o puede ser venosa. Sin embargo, se considera que la etiología arterial es la más frecuente que la arterial, más frecuente que la venosa. Llega a presentar un porcentaje de 40-70%. Este infarto mesentérico de etiología arterial puede verse por embolia o puede ser por trombosis, es lo más frecuente, o puede ser por otras causas. Cuando hablamos de embolia, cuando el origen del émbolo es a nivel cardíaco. O sea, ¿cuándo vamos a sospechar de un paciente? Cuando un paciente tiene un antecedente cardiológico, fibrilación, arritmias o cualquier cardiopatía. Trombosis es más que todo la presencia de lesiones ateroscleróticas en los vasos sanguíneos, en este caso en las arterias. Y estas, estos trombos ateroscleróticos van a desprenderse y migrar y llegar a afectar cualquier parte del cuerpo y en este caso a nivel intestinal. Otras etiologías que pueden llegar a presentar esta patología son el lupus eritematoso, la periarteritis nodosa, pero en menor porcentaje. Lo más frecuente son las embolias y los trombos. Cuando hablamos de etiología venosa, ¿qué ejemplos vamos a tener de enfermedades? Enfermedades hematológicas, estados de hipercoagulabilidad, alteraciones en cuanto a déficit de ciertos factores de coagulación como la antitrombina 2, otras enfermedades que producen éstasis del territorio esplácnico, como la hipertensión portal en pacientes con hepatopatía, cistosis o pacientes que presenten obstrucción y una parte del tumor llegue a presentar un trombo. Podemos tener, en cuanto a la etiología venosa, otro tipo de enfermedades como ejemplo. Puede ser luego de intervenciones extensas, intervenciones que llegan a durar en cuanto a su tiempo quirúrgico más de 5 horas. Pacientes que presenten una sepsis abdominal, una
peritonitis por una apendicitis, una peritonitis generalizada o cualquier otro tipo de peritonitis como una úlcera péptica perforada, una peritonitis, o sea, de etiología vesicular, una perforación de un divertículo de Meckel, puede ser de causa traumática, pacientes con trauma abdominal abierto por un objeto empalado, puede ser un trauma abdominal sellado que presente una rotura del intestino delgado, pacientes que presenten una hemorragia interna por trauma, por lesión a nivel del hígado, lesión del vaso, o sea, cosas graves. Otro tipo de etiologías, en cuanto a la etiología venosa, podemos mencionar aquellas personas que consumen de forma prolongada anticonceptivos orales. Los pacientes con trasplantes renales tienen ese factor de riesgo porque estas intervenciones pueden durar más de 5 horas, 10 horas, 12 horas. O enfermedades en cuanto a esclerosis de varices en cuanto al esófago, ¿no? Son algunos ejemplos tanto de la etiología arterial como de la etiología venosa. ¿Qué podemos hablar en cuanto a la fisiopatología? Cuando se produzca una supresión en cuanto al riego, tanto arterial o venoso, se va a producir una supresión del flujo, va a existir un espasmo vascular, lo cual va a condicionar más supresión. El intestino, al tener falta de aporte de irrigación arterial o de drenaje venoso, se va a tornar pálido, hipertónico, va a secuestrar líquidos en el tercer espacio. El peristaltismo en un inicio puede aumentar y conforme vaya agravándose la enfermedad, el peristaltismo puede llegar a estar ausente. Este segmento del intestino que está hipertónico, ya sin peristalsis, con secuestro de líquidos en el tercer espacio, puede condicionar o llegar a presentar un cuadro de una peritonitis ya con la perforación. Y con todo esto, sobrecrecimiento bacteriano, acumulación de líquidos, acumulación de aire, lo que va a producir el paciente es una sepsis, una falla orgánica múltiple, un síndrome compartimental abdominal y llegar a producir la muerte del paciente. ¿Cuál es la sintomatología que llega a presentar este paciente? Vamos a ver periodos, los 3 periodos que presenta esta enfermedad. Sin embargo, esta enfermedad se considera que es una urgencia quirúrgica, es una urgencia que debe de hacerse la intervención lo más antes posible, pero es una enfermedad que es de difícil diagnóstico. Sin embargo, en cuanto a cómo podemos llegar al diagnóstico, es una enfermedad más frecuente en el sexo masculino, se presenta a partir de la quinta, sexta década de la vida, conforme vaya aumentando la edad, es mucho más frecuente. Tenemos que sospechar en pacientes que presentan una coronariopatía, fibrilación auricular, tengan antecedentes de aterosclerosis, antecedentes de embolias. Como les había dicho, existen 3 periodos. El primer periodo, que puede abarcar de 1 a 6 horas, el paciente va a referir un dolor periumbilical. Este dolor es fuerte, de intensidad severa, que no calma con los analgésicos. Es algo característico de esta enfermedad. Puede simular al dolor de una pancreatitis, al dolor de un síndrome ulceroso péptico. Se acompaña de náuseas y de vómitos gastrobiliosos, alimenticios, gástricos, pero sin embargo hay que indagar en otros síntomas.
puede llegar a presentar deposiciones sanguinolentas. Si hay presencia de deposiciones sanguinolentas, nos pueden orientar a esta patología. El paciente puede adquirir una posición antiálgica como plegaria maometana, ¿no? En cuanto al examen físico abdominal, no hay datos claros para pensar en esta patología. Si nosotros pensamos en esta patología, uno puede llegar a pensar que el paciente puede llegar a presentar datos de dilatación peritoneal. Pero en este primer periodo no hay signos de dilatación peritoneal. Los ruidos intestinales pueden estar aumentados solamente, pero no hay otra sintomatología. Y ya hablando en el segundo periodo, es una incertidumbre, existe una calma engañosa, como se menciona. Este segundo periodo puede abarcar de 2 a 6 horas. El paciente va a presentar una leve mejoría en cuanto al dolor abdominal, o sea, no va a estar como en el primer periodo, como habíamos dicho, el dolor es fuerte, de severa intensidad. En este periodo el dolor ha calmado, sin embargo, se va a presentar al examen físico con la presencia de hipotensión. El paciente va a estar taquicárdico. En cuanto al examen físico que no era claro, no había datos de dilatación peritoneal, aquí ya va a haber una distensión abdominal y los ruidos hidroaéreos se van a encontrar disminuidos. Cabe mencionar que en el primer y segundo periodo la enfermedad puede ser reversible con ciertos procedimientos, pero cuando el paciente llega al tercer periodo, esto ya es irreversible porque ya hay un daño estructural. Generalmente cuando llega el paciente en el tercer periodo, el paciente ya está en shock, es un shock intenso, difícil de tratar, aunque le coloquen soluciones cristaloides, aunque se inicie antibióticos, aunque se inicie aminas vasoactivas, el shock es muy difícil de tratarlo. El paciente presenta una facies tóxica, presenta una sudoración friable, presenta fiebre. En este tercer periodo, el paciente ya presenta datos de dilatación peritoneal y presenta datos de sepsis abdominal, o sea, hay datos de dilatación, como se menciona el signo de Jenner de Musil. Es muy difícil, como se ve en la imagen, llegar a este diagnóstico, ¿no? ¿Qué vamos a hacer para llegar al diagnóstico? Tenemos que indagar en la clínica. Es muy importante los antecedentes que presenta el paciente. Generalmente en los laboratorios los glóbulos blancos se encuentran elevados, mayor a 20.000, es un dato, pero no es muy frecuente. Podemos encontrar a un inicio el hematocrito elevado. Si hay sangrado, uno denotaría que el hematocrito esté disminuido, pero generalmente en estos pacientes el hematocrito está elevado, la fosfatasa alcalina está elevada, la amilasa, que no es algo característico, pero sin embargo está elevada. Como toda patología abdominal, puede encontrarse alteraciones en cuanto al ácido base. Puede llegar a presentar una acidosis metabólica. En cuanto a exámenes de diagnóstico, empezando desde lo más básico de radiografía, podemos encontrar signos indirectos. En estos signos indirectos, en cuanto a la radiografía de abdomen, lo que podemos lograr apreciar, presencia de aire a nivel de las asas del intestino delgado. Es un dato poco frecuente. En cuanto a los exámenes de diagnóstico, lo ideal es realizar una arteriografía, porque mediante la arteriografía vamos a lograr apreciar la presencia de émbolos, la presencia de trombos y la vasoconstricción mesentérica. Con esto la interrupción de la irrigación arterial o del drenaje venoso. Y mediante la arteriografía también podemos ofrecer un tratamiento
en caso de pacientes del primer y segundo periodo, pero esto es muy difícil, pero generalmente los pacientes llegan ya en el tercer periodo. Mediante la radiografía podemos realizar una trombolectomía. Por ejemplo, acá en la imagen tenemos una imagen de una radiografía donde se logra apreciar las ramas yeyunoileales, la ileocólica, la arteria cólica derecha, la arteria cólica media de la arteria mesentérica superior. En cuanto al tratamiento, vamos a comenzar desde medidas generales, mediante la hidratación del paciente, la utilización de anticoagulantes. Se considera que debemos utilizar heparina sódica 1000 unidades por cada 10 kilos del paciente. O sea, si el paciente tiene 50 kilos, debemos de utilizar 5000 unidades para hacer endovenoso cada 4 o 6 horas. La intervención quirúrgica temprana, en cuanto a lo que se encuentra la afección, si la afección es segmentaria, podemos hacer la resección del segmento y la anastomosis término-terminal. Pero además podemos hacer tratamiento de la oclusión, tanto sea émbolo o trombos, ¿no? Y la reconstrucción arterial. Puede ser por autoinjertos incluso. Acá se menciona, se aísla la arteria entre cintas vasculares, se realiza el corte en cuanto a la arteria, la extracción del émbolo, la tromborectomía y el cierre de la incisión en la arteria. Y se puede reparar por injertos de una vena autóloga mediante la safena interna o la revascularización. Pero es algo más especializado en cuanto a otra especialidad que cirugía vascular. Acá tenemos la imagen de un paciente con la enfermedad de infarto mesentérico. En este caso, la afección es solo en un segmento del intestino delgado que abarca unos 30 centímetros, ¿no? Realizamos la resección de este segmento y realizamos la anastomosis o reconstrucción a nivel del tránsito intestinal. Y acá, en esta imagen, la afección es mucho más grave, porque si ustedes logran apreciar, prácticamente gran parte del intestino delgado está afectado. Este segmento del intestino delgado ya no se va a poder recuperar, ¿no? Y el paciente se va a quedar con lo poco que queda, ¿no? En casos más severos, el paciente puede abarcar todo, desde el duodeno hasta la totalidad del colon. En estos casos, lo que se puede ofrecer al paciente es nada, prácticamente nada, porque el paciente no puede vivir sin intestino, ¿no? En cuanto al tratamiento quirúrgico, acá hay un cuadro donde se visualiza la mortalidad que llega a representar esta patología. Se considera que por embolia llega ciento de mortalidad. Por trombosis, 92%. Por isquemia, 92%. O sea, como les había mencionado, 70-90% de estos pacientes con esta enfermedad llegan a morirse. En cuanto al resumen, cuando nosotros tengamos la sospecha de esta enfermedad, primero debemos de y por los antecedentes del paciente. Generalmente estos pacientes tienen el antecedente de coronariopatías. El paciente va a tener un dolor abdominal, un cuadro clínico, inclusive puede simular una obstrucción intestinal, con presencia de náuseas, vómitos, distensión abdominal. Puede llegar a presentar deposiciones sanguinolentas, eso puede ser un dato muy importante. El paciente puede simular un cuadro de una peritonitis generalizada, de rápida instauración, un cuadro de sepsis, un cuadro de falla orgánica múltiple. Nosotros debemos de partir desde lo más básico, desde exámenes de laboratorio, la biometría hemática, química sanguínea, gasometría, pruebas de coagulación, radiografía de abdomen, ecografía, tomografía, arteriografía. Debemos de pensar si es por trombosis o por embolia.
Sin embargo, ambos nos van a llegar a la conducta quirúrgica, ¿no? En cuanto a la conducta quirúrgica, podemos hacer una resección intestinal y una anastomosis primaria. Podemos ofrecer otro tratamiento como revascularización o embolectomías y la utilización de anticoagulantes. Pero generalmente esta patología llega a presentarse o detectarse ya en el tercer periodo donde ya es irreversible la enfermedad. Bueno, eso en cuanto a esta patología, no sé si tienen alguna pregunta o duda.